Buenas para todos. Nuevamente estamos aquí con ustedes para seguir el proceso de soluciones de ecuaciones diferenciales. Hoy vamos a resolver ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, dada la ecuación diferencial f de x, y de x, de diferencial x, más g de x, y, diferencial de y, es igual a 0. Dada esa ecuación diferencial, ahora, si existe una función de dos variables, f minúscula de x, y, tal que la derivada de f minúscula con respecto a x sea igual a f de x mayúscula de x, y la derivada de f minúscula de x, y con respecto a y es igual a g de x, y, entonces decimos que esta ecuación diferencial, o sea, esta es una ecuación diferencial exacta. Ahora, si esto se cumple, se tiene lo siguiente. Vamos a ver si la función... Bueno, yo sospecho aquí que debe ser una constante, porque si el diferencial de f de x, y g de x, y por el diferencial es igual a 0, yo supongo que la función debe ser una constante, ¿cierto? Vamos a mirarlo acá. Entonces, si yo tengo estas dos ecuaciones, al sumarla miembro a miembro me queda f de x, y de x, que sigue siendo esta, f con respecto a x por dx igual a f de x, y, ¿verdad? Por dx. Estoy partiendo de aquí. Yo aquí estoy multiplicando a esta igualdad por el diferencial de x. Entonces queda de la derivada de f de x, y con respecto a x por el diferencial de x, ¿verdad? A esto también tengo que multiplicarlo por el diferencial de x, que es lo que está acá. De igual manera, hago lo mismo con esta igualdad que está acá. Voy a multiplicar a esta igualdad por el diferencial de y. Entonces me queda derivada de f con respecto a x, y, derivada de f de x, y con relación a y por el diferencial de y. A esta también tengo que multiplicarla por el diferencial de y. O sea que es igual a g de x, y por el diferencial de y. Si yo estas dos ecuaciones las sumo miembro a miembro, o sea, las voy a sumar miembro a miembro, me va a quedar esto. O sea, f de x, y de x, que es esta, más g de x, y de y, que es esta, va a ser igual a esto, más esto que está acá. O sea, esto que está ahí. Y esto precisamente que es el diferencial de f. Recuerde el diferencial de una función. Si usted tiene esto, y y es igual a f de x, la derivada de y con respecto a x es igual a f' de x. Entonces, pasando este para acá, nos queda que el diferencial de y es igual a f' de x por dx. Entonces, fíjense, el diferencial de la función es igual a su derivada por el diferencial de la variable. Pero acá son dos variables. Tenemos una con respecto a x y una con respecto a y, que es lo mismo que está aquí, miren. Compare esto con esto, ¿verdad? Entonces, este sería para el diferencial con respecto a x. Y este sería el diferencial con respecto a y. Y eso da el diferencial de toda la función. O sea, la función es esta, de f. Entonces, esto igual a df. Ahora, si el diferencial de f es igual a 0, quiere decir que f es una constante. O sea, aquí nos va a dar una ecuación con dos variables y esa ecuación va a ser igual a una constante. Entonces, la condición para que la ecuación diferencial inicial sea exacta es, ¿verdad? O sea, esto es suficiente de decir que si existe una función donde se cumpla esto, no es suficiente para identificar si la función es exacta. Entonces, la condición para que una ecuación diferencial sea exacta es esta que está aquí. Esta es la que ustedes tienen que centrar su atención aquí. Derivada de f con respecto a y debe ser igual a la derivada de t con respecto a x. Esto que está aquí es importante que ustedes lo absorban, o sea, lo tengan presente cuando vayan a resolver una ecuación diferencial que sea exacta, ¿me entiendes? Vamos a explicar esto aquí con un ejemplo. De pronto eso todavía por allá está un poco confuso, pero acá con el ejemplo vamos a dilucidar más la situación.
Dice, ejercicio, comprobar que la ecuación diferencial 2x más y por dx más paréntesis x menos y por dy es igual a 0. ¿Verdad? Vamos a comprobar, ¿qué es lo que vamos a comprobar? Es exacta. Que esta ecuación diferencial que está aquí es exacta. Y después vamos a hallar su solución. Bien, entonces, observen que 2x más y, aquí está, es igual a f de x. Comparando esta con esa, comparando esta ecuación general con esta particular, nos damos cuenta que f de x y es igual a 2x más y. Y este es el diferencial de x. Y la otra, esta que está aquí, comparando esta con esta, observamos que x menos 2y es igual a f de x, y. Como lo que aquí. Aquí se las coloqué. Ahora voy a comprobar si en realidad esa ecuación diferencial es exacta. O sea, esta. Entonces, la derivada de f con respecto a y. Entonces, la derivada de esto con respecto a y. Aquí es igual. Como es con respecto a y, quiere decir que x es una constante. Y la derivada de esto con respecto a y es 1. Como lo está aquí. Igual a 1. Ahora voy a derivar a g con respecto a x. Entonces quiere decir que 2y es una constante. Y la derivada de una constante es 0. Y la derivada de x es 1. Entonces nos damos cuenta que la derivada de f con respecto a y es igual a 1. Y la derivada de g con respecto a x también es igual a 1. Entonces se está cumpliendo que la derivada de f con respecto a y es igual a la derivada de g con respecto a x. Aquí lo tiene. Por lo tanto, se está cumpliendo esto. La ecuación diferencial es exacta. Bueno, ya sabemos que la ecuación diferencial es exacta. Ahora nos están dando la existencia de esta. Derivada de f de x y por dx igual a f de x y. Entonces aquí tenemos derivada de f de x y es igual a f de x y. Pero f de x y es igual a ¿qué? A 2x más y. Ahora, como esto es únicamente con respecto a x, por eso es que yo coloco aquí la diferencial de la derivada de f con respecto a x. Y no coloco la derivada parcial, porque ya yo sé que es únicamente con respecto a x. Y la puedo colocar de esta manera. Bueno, entonces sabemos que f de x y es igual a 2x más y. Pasando este diferencial para acá a multiplicar, nos queda que diferencial de f de x y es igual a 2x más y. Y esto que está dividiendo pasa acá a multiplicar. Bueno, entonces la idea aquí es hallar f de x y. Observen, la idea de hallar es f de x y. Entonces, para hallar f de x y aquí tengo que integrar en ambos miembros. Entonces, al integrar ambos miembros aquí, integro acá. Pero queda la integral de la derivada de f de x y con respecto a x, ¿verdad? Aquí me equivoqué, aquí es de x. Integro aquí, integro acá. Es igual a la integral de 2x más y por dx. Entonces, de acuerdo al principio fundamental del cálculo, la diferencial de f, la integral de la diferencial es la misma función, o sea, f de x y. Pero voy primero aquí a integrar esto. Entonces aquí aplico el teorema de las integrales. La integral de f de x más g de x es igual a la integral de g de x más la integral de g de x. Entonces aquí sería integral de 2x de x, que es esta, más la integral de y por dx de x. Igual, este es una constante, sale, ¿verdad? Queda x por dx. Y este como es una constante porque estoy integrando con respecto a x, entonces queda y afuera y dentro del símbolo integral queda de x. Bueno, entonces, esta h de y, ¿cómo se justifica? O sea, como estoy integrando con respecto a x, y aquí hay dos variables, quiere decir que la otra variable, o sea, y, es una constante. Quiere decir que esa constante tiene que ser en función de y. Aquí no voy a colocar más c, no señor. Porque la constante aquí es y. Entonces debe ser una función de y. Por esa razón coloco h de y. Bueno, entonces, ahora sí. La integral de la diferencial de f de x y es f de x y. Y aquí por lo menos ya estoy buscando lo que me interesa. Bien, entonces, y esto que está aquí es igual. Aquí está, por ejemplo, la integral de esto es 2x a la 2 sobre 2. La integral de y por d, la integral de dx x por y da y por x más h de y. Bien, entonces hay que hallar la función h de y. ¿Qué hago para hallar la función h de y? Bueno, derivo ahora a f con respecto a y, ¿verdad?
voy a derivar a f con respecto a y. Ahí está. Esto lo derivo a f con respecto a y. Y al derivar esto con respecto a y, ¿qué me queda? Me queda x más h' de x. Igual, pero la derivada de f con respecto a y, la derivada de f con respecto a y es igual a g de x, y, pero g de x, y es igual a x menos 2y. Ahí está. X menos 2y. Este es f de x y este sería g de x. G de x, y es igual a x menos 2y, que es esto que está aquí. Bien, entonces aquí despejo h'. Entonces, como esto está sumando, para sacar restar, queda que h' de y es igual a 2y, porque esta x se cancela con esta x. Entonces, si quiero hallar h de y, lo que hago aquí es integrar en ambos miembros. La integral con respecto a y, lógicamente. La integral de h' y por dy es igual a la integral de esto con respecto a y. Pero la integral de h' de y es h de y. Entonces nos queda aquí que h de y y la integral de esto, bueno, sale el 2, ¿verdad? Esta es una constante, queda y a la 2 sobre 2, que es lo que está aquí. Cancelo estos dos y me queda que h de y es igual a menos y a la 2. Ahora sí voy a reemplazar a f de x y por menos y a la 2. Y nos queda que f de x y es igual a x2 más y menos y a la 2, ¿verdad? Creo que aquí. h de y es igual a menos y a la 2. Entonces queda f de x y, esto se cancela, queda y más h de y, pero h de y igual a menos y a la 2. Y eso es igual a ¿qué? A una constante. Bien, entonces esta es la solución de la ecuación diferencial 2x más y por dx es igual a x menos y por dy. Bueno, repito aquí esta situación. Lo primero que hay que hacer es comprobar. Comprobar que esta es una ecuación diferencial exacta. Y aplicamos esto. Derivada de f con respecto a y. Y derivada de g con respecto a y. Entonces hay que identificar quién es f y quién es g. Aquí está. F es igual a 2x más y. ¿Por qué? ¿Verdad? F de x y es igual a 2x más y. Y g de x y es igual a x menos y, como está aquí. Entonces ahora sí, voy a derivar a f con respecto a y. A f con respecto a y. Pero al derivar a f con respecto a y, quiere decir que x es constante. Y si x es constante, la derivada es 0. Queda. Y la derivada de y es 1, como está aquí. Ahora voy a derivar a g con respecto a x. Ya sabemos que g de x y es igual a esto que está aquí. Entonces, al derivar g con respecto a x, quiere decir que y es constante. Y si y es constante, esto es 0. Y la derivada de x es 1, que es lo que está aquí. Entonces, observamos aquí que la condición se está cumpliendo, ¿verdad? Por lo tanto, la ecuación diferencial es exacta. Entonces ya sabemos que es exacta. Entonces vamos a ver cuál es esa función. Existe una función de dos variables, f de x y es tal que derivada de f con respecto a x igual a f de x y. Esta es la que yo voy a utilizar para hallar la función que me están pidiendo, o sea, f de x y, que es la que está aquí. Entonces, bien. Pero no voy a colocar aquí derivada parcial y acá derivada parcial, o sea, no voy a colocar esto. Como está aquí. Porque voy a derivar con respecto a x. Entonces es lo mismo colocarlo así. Es lo mismo. Bien, entonces como esto está dividiendo, pasa acá a multiplicar. Integro aquí e integro acá. ¿Por qué tengo que integrar en ambos miembros? Porque a mí me están pidiendo es f de x y. Esto es lo que me están pidiendo buscar. ¿Cuál es esa función cuya derivada me va a dar eso que está ahí? Bien, entonces, para yo hallar f de x y aquí, tengo que integrar aquí e integrar acá, como ocurre aquí. Pero esto es 2x por la integral de, la integral de 2x por dx, más la integral de y por dx. Esta es una constante, sale. Aquí está. Entonces me queda 2 por la integral de x por dx. Y como esta es una constante, porque estoy integrando aquí con respecto a x, entonces también sale esta y. Bueno, esta integral es sencillita. Este es 2x a la 2 sobre 2 y la integral de dx igual a x por y da yx. Más una constante, ¿cierto? Más una constante, pero no voy a colocar c, porque la constante aquí es función de y, porque tengo dos variables. Si derivo con respecto a x,
quiere decir que la constante es y. Entonces coloco aquí h de y. Entonces hay que hallar h de y para poder hallar la función f de x, y. Bueno, entonces la integral de la derivada de f de x, y es igual a f de x, y, o sea, por el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Si usted tiene que la integral de x es igual a x a la 2 sobre 2, quiere decir que cuando usted deriva esto, tiene que darle esto que está aquí. Entonces, si esto que está aquí es la integral de esto, quiere decir que la derivada de esto es precisamente esto que está acá, ¿verdad? Bien, entonces f de x, y es igual a 2 que multiplica a x a la 2 sobre 2 más y, que fue lo que nos dio aquí. Este es x a la 2 sobre 2 y esto es x por y más h y, ¿verdad? Cancelo estos dos y me queda x a la 2 más y por x igual a h y. Bien, para hallar h y tengo que derivar a f con respecto a y, ¿verdad? Tengo que derivar a f con respecto a y. Entonces, al derivar a f con respecto a y, me queda esto. X más h' de y. Pero la derivada de f de x, y con respecto a y es g de x, y. Y g de x, y es x menos 2y. Y ahí puedo hallar h' de y. Entonces, bueno, se cancelan estas dos x, me queda que h' de y es igual a menos y. Me están pidiendo h de y, no h' de y, entonces integro en ambos miembros. La integral de esto es igual a la integral de esto. Y entonces me queda que como esta es una constante, sale de la integral, ¿verdad? Entonces me queda menos integral de y por de y. Y la integral de h' de y es h de y por el mismo teorema fundamental del cálculo. La integral de esto es h de y. Y la integral de esto es menos 2y a la 2 sobre 2, que es esto que está aquí. Se cancelan los dos y me queda que h de y es igual a menos y a la 2. Bueno, entonces reemplazo este h de y aquí, que es menos y a la 2, y me queda esto. Pero esto es decir, este es f de x, y, ¿verdad? F de x, y es igual a esto. Pero me está diciendo que f de x, y es una constante. O sea que esto es igual a una constante. Y esta es la solución de la ecuación diferencial 2x más y de x más x menos 2y por y es igual a 0. Bueno, antes de seguir aquí con esto, voy a explicarle de dónde sale esto que está aquí. Derivada de f de x, y con respecto a y. Es aquí. Derivada de f de x, y con respecto a y. Si es con respecto a y, esta es una constante. Este es 0. Y la derivada de y es 1 y esta es una constante, queda x. Y la derivada de h de y es h' de y, ¿verdad? Entonces ya ustedes saben de dónde sale esto, ¿verdad? Pero la derivada de f de x, y con respecto a y es g de x, y. Aquí. La derivada de f de con respecto a y es g de x, y. Pero g de x, y es x menos 2y, como está aquí. Bueno, ya lo demás, ya ustedes lo pueden hacer. Bien, entonces ahora sí, les decía hace rato que existen ecuaciones diferenciales que no son exactas. Que es lo que vamos a ver ahora. Ecuación diferencial no exacta. Si esta ecuación diferencial igual a 0 no es exacta, entonces no se va a cumplir esto, ¿verdad? O sea, la derivada de f con respecto a y es diferente de la derivada de e con respecto a x. Entonces, como esto no va a ser exacto, entonces lo que hay que hallar es un factor de integración u de x y y que haga exacta la ecuación diferencial inicial. O sea, vamos a hallar un factor en función de x y en función de y que haga exacta la función diferencial esta que está aquí. Bien. Ahora, considerando que u es de dos variables, entonces nosotros vamos a suponer que u sea función únicamente de x y después que sea una función únicamente de y, ¿verdad? Por eso que digo aquí, considerando u que sea únicamente una función de x. Ya, entonces, como es función de x, ya esta no va a aparecer. Entonces me queda solamente u de x. Entonces, multiplicando por u de x en la ecuación diferencial, f de x, y de x más g de x, y de y igual a 0 se tiene. Se tiene esto. Esto por esto.
U de X por esto más U de X por esto es igual a 0. Ahí está. Bueno, entonces como ya multipliqué por el factor de integración, ya estoy diciendo que esta ecuación es exacta, ¿verdad? Porque ya estoy suponiendo que al multiplicar esta ecuación diferencial por un factor de integración, la hago exacta. Ya lo busqué, pero no sé cuál es, pero yo supongo que ese factor de integración es U de X. Y al multiplicar todo esto por U de X, esta ecuación diferencial la convierto en una ecuación diferencial exacta. O sea, esta que está aquí. Ya esta la convierto en una ecuación diferencial exacta. Entonces ya aquí sí se cumple que la derivada de f con respecto a y es igual a la derivada de g con respecto a x. ¿Verdad? Bien. Entonces nos queda lo siguiente. La derivada de u de x con respecto a y es igual a la derivada de u de g de x y con respecto a x. O sea, la derivada de esto con respecto a y es igual a la derivada de esta con respecto a x. Como tal, como dice la condición. Bien. Entonces, ahí podemos hallar el factor de integración. Entonces, vamos a ver qué da esto aquí. Bien, entonces, como esto es con respecto a y, quiere decir que esto es constante, ¿verdad? Entonces sale aquí. Y nos queda derivada de f de x y con respecto a y, que es lo que está aquí. ¿Verdad? Entonces, eso es igual. Aquí. Voy a derivar este producto con respecto a x. Entonces, ustedes recuerdan la derivada de un producto, que es igual a la derivada del primero por el segundo. O sea, derivada de u de x con respecto a x por g de x y y. Ahí está. Que es u'. La derivada de u de x con respecto a x es u' de x por g de x y y. Más, ahora es lo contrario, u de x por la derivada de g de x y con respecto a x, que es lo que está aquí. ¿Ya? U de x por la derivada de g de x y con respecto a x. Aquí estoy aplicando la derivada de un producto. Este es un producto. Derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda, que es esto que está aquí. ¿Verdad? Entonces, voy a factorizar este con este que está acá. Entonces paso este para acá. Como este está positivo, pasa negativo, que ahí está. Este pasa para acá negativo. Y aquí queda esto que está aquí. Aquí factorizo u de x. U de x, que es de f de y menos de g de x, es igual a u' por g de x y. ¿Verdad? Entonces, como este g de x y está multiplicando, pasa a dividir acá. Y nos queda esto. Entonces, queda que derivada de f con respecto a y menos derivada de g con respecto a x sobre g de x y es igual a u' de x por 1 sobre u de x. Bien, con esta fórmula estamos consiguiendo al factor de integración u de x. Vamos a verlo ahora cómo se hace esto a través de un ejemplo. Bien, ahora vamos a resolver una ecuación diferencial que no es exacta. Resolver x menos y más 1 de x menos de y igual a 0. Solución. Entonces, veamos aquí que f de x y es igual a x menos y más 1 y g de x y igual a menos 1. ¿Verdad? Entonces, vamos a comprobar que esta ecuación diferencial no es exacta. Entonces, vamos a hallar la derivada de f con respecto a y. Entonces, con respecto a y, entonces este es 0, porque como es con respecto a y, este es una constante y este es otra constante. Entonces, la derivada de una constante es 0. Y la derivada de esto con respecto a y es menos 1. Ahora vamos a hallar la derivada de g, pero con respecto a x, ¿verdad? Entonces, como esto es una constante, entonces quiere decir que la derivada de g con respecto a x es igual a ¿qué? A 0. Porque esta es una constante, ¿me entienden? Entonces fíjense ustedes que la derivada de f con respecto a y es diferente a la derivada de g con respecto a x. Aquí da menos 1 y acá da 0. Entonces es diferente. Eso quiere decir que no es exacta. Como no es exacta, vamos a buscar el factor de integración que haga exacta, que la haga exacta, ¿verdad? Y ya ustedes tienen esa fórmula. Anteriormente yo se las dije, aquí está. Para hallar ese factor de integración utilizamos esta fórmula con respecto a x. Bien, entonces vamos a reemplazar a de f con respecto a y a de derivada de g con respecto a x y a g de x y por sus respectivos valores. Entonces, la derivada de f de x y con respecto a y es menos 1. Aquí es menos 1. Y esta es 0, entonces queda aquí. Menos 1 más 0 y g de x y que es menos 1. Es igual
a u' de x por 1 sobre u de x. Pero esto es menos 1 sobre menos 1, ¿verdad? Es igual a u' de x por u de x. Pero este es 1. Entonces 1 es igual a u' de x por 1 sobre u de x. Y esto es lo mismo que, esto aquí es lo mismo que multiplicando los numeradores, esto da u' de x sobre u de x. Integro en ambos miembros con respecto a x. Entonces no tiene. La integral de esto con respecto a x, que sea 1 con respecto a x, es igual a la integral de esto con respecto a x. Pero la integral de x es x. Y la integral de esto es un logaritmo natural de u de x. Recuerden que la derivada de un logaritmo natural de x es igual a la derivada de esto, que es u' de x sobre esto mismo, que es lo que está acá. ¿Ya? Entonces, como yo voy a hallar es u de x, entonces aplico la función exponencial. Eso quiere decir que la exponencial de x igual a u de x. Entonces ya aquí tenemos el factor de integración. Lo que tenemos que hacer ahora es multiplicar la ecuación diferencial por el factor de integración, que es e a la x. O sea, vamos a multiplicar esto por e a la x. Entonces aquí tiene x por e a la x menos y por e a la x más e a la x por dx. Y a multiplicar esto aquí, que este aquí es 1 por e a la x da e a la x. Y eso es igual a ¿qué? A 0. Entonces ya esta ecuación viene siendo una ecuación diferencial exacta, como está comprobado aquí. Entonces, donde f de x y es igual a esto y g de x y es igual a menos xy. Y la derivada de la una con respecto a la y es g menos g a la x. Y la derivada de g con respecto a x es menos g a la x. Recuerden que la derivada de la función exponencial e a la x es ella misma. La derivada de e a la x es e a la x, ¿verdad? Bien, entonces, fíjense que es una ecuación diferencial exacta. Entonces vamos a resolverla por el método anterior. Entonces, allá se supone la existencia de la función f de tal forma que la derivada de f de x y por dx es igual a x por e a la x menos e a la x por y más e a la x. Sí, hay que suponer la existencia de esa función que va a ser la solución de la ecuación diferencial. Y que esa derivada de esa función con respecto a x debe dar esto que está aquí, ¿verdad? Y la derivada de eso con respecto a y, a y es igual a ¿qué? A menos e a la x. Esto. Derivada de eso igual a menos e a la x. Bueno, entonces vamos a partir de aquí para hallar la función que nos están pidiendo, o sea, f de x y. Entonces, pero como es con respecto a x, yo la puedo colocar así, ¿verdad? Derivada de f con respecto a x lo mismo. Es igual a x por e a la x menos e a la x por y más e a la x. Entonces, como esto está dividiendo, pasa acá a multiplicar. Entonces nos queda esto. Entonces, integro aquí, integro acá. ¿Para qué se integra, hombre? Para hallar la función f, que es la que me están pidiendo. Entonces, la integral de df es igual a la integral de todo esto que está ahí. Pero la integral de df es f. O sea, pero como es una función de dos variables, entonces da f de x, y, que es la integral de df. Y aquí aplico la propiedad de las integrales, que es igual a la integral de x por e a la x. Y como esta es una constante, sale la constante y queda dentro e a la x, más la integral de e a la x por d a la x. Bueno, aquí me faltaron los diferenciales, ¿no? Y ahí me faltaron los diferenciales. Bien, entonces, esta integral de x por e a la x, si usted la resuelve por parte, le va a dar esto que está aquí. La integral de e a la x es ella misma. ¿Por qué? Porque la derivada de e a la x es e a la x. Entonces queda menos y por e a la x. Y la integral de e a la x es la misma, e a la x, más h de y. Ojo que esta h de y es una constante, ¿verdad? Pero esa constante no la voy a llamar c. ¿Por qué? Porque la constante acá es una función de y. Pues estamos trabajando con dos variables. La variable x y la variable y. Como estoy integrando con respecto a x, quiere decir que esa constante debe estar en función de y, porque y es una constante. Bien, entonces aquí lo que tenemos que hallar es h de y para poder hallar la función que nos están pidiendo. Pero ¿qué hacemos para hallar este h de y? Bueno, derivamos a f de x y con respecto a y. Y al derivar de f con respecto a y,
esto sería 0, ¿verdad? Este también es 0. Aquí daría 1 por e a la x da menos e a la x. Y esto es 0 porque estamos derivando con respecto a y. Entonces la derivada de esto sería h' de y. Ojo, derivada de f de x y con respecto a y. O sea, voy a derivar esto. Esto es igual a esto, por lo que está aquí, ¿verdad? Esto. Voy a derivar a f con respecto a y. Quiere decir que x es constante, este es constante, y esto no es constante porque es con respecto a y. Entonces, como este es constante, es 0. La derivada de esto con respecto a y, o sea, la derivada de una variable por la constante, que va a dar la constante, o sea, menos e a la x, más, y la derivada de esto con respecto a y es h' de y. Pero la derivada de f con respecto a y es igual a g de x y, que es menos e a la x. Ahí está, esto de acá. Igual a menos e a la x. Entonces, se cancelan estas dos y queda que h' de y es igual a 0. Si la derivada de una función es 0, quiere decir que esa función es constante. O sea que h de y es igual a ¿qué? A una constante. Entonces ya hallamos a h de y lo reemplazamos aquí. Este h de y es una constante, aquí está, ¿verdad? Pero f de x y es una constante, recuerden, la condición inicial que cuando estábamos definiendo las ecuaciones diferenciales exactas, que eso debe dar una función, o sea, una constante. F de x y debe ser igual a constante. O sea que esto debe ser igual a una constante. F de x y es igual a ¿qué? A una constante. Entonces esta pasa para acá con signo negativo. Y una constante menos una constante da otra constante que la llamo c. Y aquí hay un factor común que es e a la x, que lo saco. E a la x que multiplica a x menos y esto es igual a c. Entonces esta sería la solución de la ecuación diferencial, esta que está aquí. Bien, ahora, si el factor de integración es con respecto a y, entonces se utiliza la fórmula esta que está aquí para hallar el factor de integración. Bueno, por último vamos a resolver ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Toda ecuación diferencial de primer orden tiene la forma de y de x más p de x por y igual a q de x. Esta ecuación, para su solución, se transforma en una ecuación diferencial exacta, multiplicando la ecuación por un factor de integración dado por la siguiente igualdad. O sea que para usted hallar el factor de integración que hace exacta la ecuación lineal, tiene que utilizar esta fórmula. E a la integral de p de x por dx. Entonces vamos a ver un ejemplo, a ver cómo se ve esto. De y de x es igual a 3x a la 2 por y igual a x a la 2. Fíjense que esta ecuación que está aquí es exactamente esta, o sea, tiene la misma forma. De y de x, p de x viene siendo aquí 3x a la 2 por y q de x es x a la 2. Entonces vamos a hallar el factor de integración que hace exacta esta ecuación diferencial. Entonces lo conseguimos aquí. U de x igual a e a la p de x, pero p de x es 3x a la 2 por dx. Y la integral de 3x a la 2 por dx es e a la 3x sobre 3, se cancelan los 3 y queda e a la x a la 3. Entonces este viene siendo el factor de integración u de x que hace exacta a esta ecuación diferencial. Entonces multiplicamos toda esta ecuación diferencial por el factor de integración y nos queda e a la x a la 3 por dy de x más 3x a la 2 por e a la x a la 3 por y es igual a e a la x a la 3 por x a la 2. Entonces ya esta ecuación es exacta. Pero ojo que no vamos a resolver esta ecuación utilizando el procedimiento anterior, sino que aquí nos damos cuenta que el miembro izquierdo no es más que la derivada de un producto, y ese producto es el mismo coeficiente, el factor integral por la función, ahí está, x a la 3 por y. Si usted deriva este producto, le va a dar todo esto que está ahí. Observen, la derivada de e a la x a 3 por y con relación a x. Si usted la deriva, le va a dar esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí derivada de esto por esto, ¿verdad? Pero la derivada de esto es 3x a la 2 por y, ahí está. 3x a la 2 por y por e a la 3x. Más lo contrario,
eh, derivada de y con respecto a x, aquí está, derivada de y con respecto a x por x a la 3. O puede ser lo contrario, como usted quiera, ¿me entiende? Usted puede derivar la derivada de esto por esto, o esto por la derivada de esto. Si es esto por la derivada de esto, quiere decir, la derivada de e a la x a la 3 es 3x a la 2 por y, más e a la x a la 3 por la derivada de y, que es de y de x, como quiera. Entonces, fíjense, si lo hace de aquí para acá es lo mismo. Vamos a derivarlo de aquí para acá. O sea, e a la x a la 3 por derivada de y con respecto a x. E a la x a la 3 por derivada de y de la x. Más lo contrario. O sea, la derivada de esto, que es 3x a la 2 por e a la x3 por y. Entonces, esto es esto mismo que está aquí, ¿verdad? Y esto es igual a e a la x a la 3 por x a la 2. Integrando en ambos miembros, nos queda esto, ¿verdad? Entonces, la integral de esto es, de acuerdo al principio fundamental del cálculo, bueno, aquí me faltó el de x, ¿no? Esto lo colocan ustedes aquí, de x. Y la integral de derivada de e a la x a la 3 por y es la misma. E a la x a la 3 por el principio fundamental, por el primer teorema fundamental del cálculo. Y la integral de esto es 1/3 de e a la x a la 3. Esto lo puede hacer usted, esto es inmediato, lo puede hacer por sustitución, o lo puede hacer, usted sabe que la integral, la derivada de e a la x a la 3 es 3e por e a la x a la 2. 3e a la x a la 3 por 3 a la x a la 2. Entonces tengo que dividir entre 3 para que me dé la integral esta. Si usted deriva esto, le da, vea, x a la 3, derivada del exponente, que es 3x a la 2, por la misma función que es e a la x a la 3. Pero 3x a la 2, al simplificarlo con este 3, se cancelan los 3 y le queda x a la 2 por e a la x a la 3, que es esto que está aquí. Bien. Entonces, al despejar aquí, hay la integral, más una constante, ¿cierto? Más la constante. Entonces despejamos a y nos queda que todo esto que está aquí pasa a dividir. Entonces, al separar esto, se cancelan esto y queda 1/3. Y esto queda c sobre e a la x a la 3 y esto pasa para arriba con el exponente positivo. Entonces, este sería entonces la solución de la ecuación diferencial. Bien, entonces y sería igual a 1/3 más c por e a la menos x a la 3. Vamos a hacer otro. Resolver de y de x igual a 1 sobre x por y igual a e a la x. Fíjense que esta ecuación diferencial tiene la misma forma de esto, de acá, donde 1 sobre x es p de x, este es de y de x, y q de x es igual a e a la x. Entonces hallemos el factor de integración. Bien, solución. P de x igual a 1 sobre x. Entonces, aplicando la fórmula para hallar el factor de integración, nos queda e a la p de x por dx. Pero p de x es 1 sobre x. Y la integral de 1 sobre x por dx es logaritmo natural de x. Y esto es igual a x. Aquí tienen las dos funciones inversas. Cuando aparecen las dos funciones inversas, eso siempre va a dar x por lo que está aquí, ¿verdad? Entonces e a la logaritmo natural de x es igual a x. O sea que el factor de integración u de x es igual a ¿qué? A x. Entonces multiplicamos toda la ecuación por el factor de integración, que es x. De que x por dy de x más x por 1 sobre x por y es igual a x por e a la x. Este se cancela y me queda esto que está aquí, ¿verdad? Bueno, entonces ya saben que este es la derivada de un producto. Pero el producto de quién? Del factor de integración por la función. El factor de integración es x y la función es y. Entonces será la derivada de x por y. Si usted deriva esto, le va a dar todo esto que está aquí. ¿No? Entonces la derivada de x con respecto a x es igual a 1, ¿verdad? Por y da y, que es este. Lo contrario, derivada de y con respecto a x por x. Derivada de y con respecto a x por x es igual a x por e a la x. Integrando ambos miembros con respecto a x, entonces nos queda que la derivada de x por dy por dx más y es igual a x por e a la x.
Bueno, entonces, integrando aquí ambos miembros, nos queda que la integral de esto con respecto a x es igual a la integral de esto con respecto a x. ¿Ya? Entonces, esto aquí se cancela y queda esto que está aquí. Y la integral de esto que está aquí es por parte. Esto lo hacen por parte y le va a dar x por e a la x menos e a la x más c. Pero la integral de esto es x por y, que es igual a esto. Despejando y, entonces queda, esto está multiplicando, pasa a dividir. Entonces 1 por x sobre 1 sobre x que multiplica a x por e a la x menos e a la x más c. Entonces fíjense que esta es más sencilla que los casos anteriores. Siempre usted va a utilizar el factor de integración aquí para hallarlo, multiplica la ecuación diferencial por el factor de integración, y en el miembro izquierdo siempre le va a quedar derivada de un producto. Pero el producto ¿de quién? Del factor de integración por la función. Y después integra ambos miembros y listo, ya tiene el problema solucionado. Bueno, el domingo, el lunes, le estaré habilitando la unidad 2 para que ustedes resuelvan allá los ejercicios que estén en la plataforma. Bueno, suerte, jovencitos, y que pasen un resto de día agradable.